que... ¿Hay corrupción en el hay sistema veces- deportivo mexicano, Miguel? Sí, muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Dónde es el lugar más extraño que has hecho? Y el más extraño, pues allí. ¿Y cómo de pronto abordas el tema que alguien te dice, oye, ¿me tatúas el pene? ¿La extrañas? Bueno, pues ella siempre fue una mujer muy fuerte y esa es la característica que siempre voy a recordar de ella. Lógico, y ¿Qué mucha edad gente. tenía cuando le diagnosticaron el Hace cáncer? 12 años. Hace 12 años, gracias a Dios, ya tengo 12 años de vida más. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Así las Cosas, un programa en el que semana a semana tratamos de dialogar con personajes de la vida pública de la comarca lagunera. El día de hoy estamos ubicados en Casa Multimedios. A mis espaldas, a nuestras espaldas, está la redacción de Multimedios Laguna, una redacción compartida con Milenio, con Grupo Editorial Milenio, Multimedios Televisión, Multimedios Radio y laguna.multimedios.com, un proyecto que recién acabamos de lanzar. El día de hoy me da mucho gusto saludar a un compañero, un colega, un amigo y alguien a quien conozco desde hace muchos años, ¿no? 20. Nada más y nada menos. José Juan, ¿cómo estás? Bien, Ángel, José gracias. Juan Vázquez es periodista deportivo de la comarca lagunera, ha estado en distintos momentos laborando tanto para medios de comunicación como en una experiencia de administrativa, en un encargo administrativo en los Panzas Verdes de Puebla, ¿sí se llaman? De León. Los Panzas Verdes de León. Puebla, no sé por qué estaba pensando. Bueno, mi familia es de Puebla. Ah, bueno, seguramente. Ahí hay por alguna eso. asociación ahí. Oye, ¿recuerdas cuando nos conocimos hace 20 años, José Juan? ¿Cómo no? Yo, por alguna razón, no por alguna razón, sino que yo estaba en Telecable, compartíamos micrófonos en Telecable, yo venía de un programa infantil y de pronto había que migrar ya hacia otras encomiendas periodísticas y decidí probar en deportes. ¿Desde cuándo te gustaron los deportes? ¿Quién te los inculcó? ¿Por qué los deportes, José Juan? Primero que nada, gracias por la invitación, Ángel. Buenas noches para todos. Fíjate que desde que tengo uso de razón yo quería estar en los deportes. Obviamente el ambiente familiar ayudó, porque mi papá en la televisión, mi mamá trabajando en el radio. Esto es como mi casa, o sea, estoy acostumbrado a este ambiente de toda la vida. Específicamente los deportes, desde que tenía yo 5 años, mi abuela tenía una grabación que afortunadamente ya desapareció, de un audiocassette donde yo narraba corridas de toros, carreras de autos, partidos de fútbol. ¿Quién partidos perdió de... ese documento? No sé, pero alguien me hizo ese favor. Porque... Imagínate, era buenísimo, ¿no? Sí, mi abuela, es que mi abuela un día me dijo, mi abuela vivía en Tehuacán, Puebla. Entonces un día, yo iba cada año y medio, y un día me dijo, grábame algo para tenerlo y recordarte. Entonces me puso a grabar en esas, no sé si te tocaron esas audiograbadoras, que eran unos armatostes así grandotes, claro, por supuesto. Y me dijo, tú graba lo que quieras. Y me puse a grabar toros y me acuerdo que yo decía, la monumental plaza de todos Todión. Esa era como la frase, ¿no? de la grabación. ¿A los 5 años? A los 5 años. Y me ponía a narrar toros. Manolo Martínez, Eloy Cavazos. Yo me ponía a narrar. Pero siempre quise estar en deportes, siempre fue... Pero ¿no era más fácil de pronto haber escogido el tema de los espectáculos por la naturaleza justamente de la familia? Fíjate tu papá que... fue un ícono de la televisión en la comarca lagunera muy importante, iniciador incluso de movimientos como Fiebre Menuda y todos estos momentos que vivía el país en torno a los grupos musicales, ¿no, José Juan? Fíjate que a mí no me gustó, Ángel, porque por lo mismo que mi papá fue un referente muy fuerte de la televisión, yo acabé como fastidiado. Mi papá era extremadamente famoso, era muy famoso mi papá. A donde íbamos, don Juan Ángel, ¿cómo está usted? Pásele, siéntese, ¿qué quiere? Pero
el movimiento de masas que él generó a mí me causó como repulsión esas cosas. Los conciertos que hacían en el auditorio municipal. Me platicas, ¿no? Que cuando trajeron a Menudo, que pues fue una... No, sí, fue a Menudo, fue una locura. Aquí en el Hotel Palacio Real, en La Morelos, muchachas trepando por el balcón para subirse al 8º piso y verlos. Era una locura, siempre era un caos. Esas situaciones a mí me causaron como decir, no, este ambiente a mí no me gusta y no me pasa. No me gustó, y como no me gustó, nunca me vi ni siquiera pequeñamente involucrado. Sin embargo, sabes mucho del tema de los espectáculos. Sí, ¿no? me gusta mucho la música, obviamente sí conviví, o sea, yo iba con mi papá a las entrevistas, los conciertos, o sea, conozco a Emanuel, conozco Lucía Méndez, conozco a Verónica Castro, porque fueron personas además que yo vi, que yo tuve la... Te platicaba un día, por ejemplo, los Menudos en el auditorio municipal, las muchachas salen y acorralan las salidas del auditorio municipal. Y yo quedé 3 horas atrapado con los Menudos. O sea, yo estaba espantado, era un niño de 10 años que estaba en un cuarto con 5 cuates que no conocía, y afuera nada más se oía el estruendo de las muchachas golpeando puertas, y yo estaba muy espantado. Y los otros estaban muertos de la risa, y no tenían más que 15 años o 16 años, ¿no? Entonces, me tocó vivir ese tipo de cosas y la verdad no me gustaron. Y nunca tuve la idea de estar en espectáculos, nunca me llamó la atención, siempre fue deportes, y yo veía deportes, y veía fútbol, y veía béisbol, y mi niñez me la pasé viendo muchas cosas de deportes. ¿Y qué decía tu papá en torno a tu afición? ¿Nunca fue algo así como, oye, mijito, no, síguele como por el tema del entretenimiento y del espectáculo, ¿no? Mi papá me apoyó mucho y mi mamá era la que no quería. Mi mamá quería que yo estudiara otras cosas. De hecho, yo estudié, antes de comunicación, estudié en el TEC de La Laguna, 2 años de sistemas computacionales. Ya ves que en los 90 hubo un boom, así como que todos queríamos ser ingenieros en sistemas. Y mi mamá me dijo, bueno, si quieres estar en comunicación, estudia algo que no sea comunicación. Porque me dijo, buen consejo, te vas a morir de hambre. Buen consejo, Yo si tuviera un hijo que me dijera, papá, quiero estudiar comunicación, yo le diría, estudia economía o leyes o medicina, y después ya cuando acabes la carrera, dedícate a la comunicación. Sí, yo quise aplicar esa, pero la verdad no aguanté en el TEC de La Laguna, muy pesado. Ah, bueno. Creo que la vez que más estudié en mi vida fue ahí en ese lugar, y mis respetos para todos los que son ingenieros, qué bárbaros, tienen una mente muy, muy buena para los números. Yo no aguanté y dije, no, ahí nos vemos, y ya me dediqué a la comunicación. ¿Quiénes eran las figuras de José Juan Vázquez cuando estaba niño y veía al Perro Bermúdez, a el Doctor Morales en la lucha libre? ¿A quién, José Juan? Yo soy más ruco, fíjate. ¿Qué edad tienes? Yo 40 años. 40. Yo alcancé a Ángel Fernández, me encantaba ese señor como narraba. Alcancé todavía a Gerardo Peña, era un narrador de los partidos del América, que tenía Televisa. Cuando fui americanista creo que fue por culpa de él, o como que me asocié a lo que Gerardo Peña hacía. Me encantaba Sonia Alarcón como narraba el béisbol, me gustaba mucho el estilo de Sonia Alarcón, obviamente el Mago Septién. Y en los toros me gustaba cómo narraba Pepe Alameda. Me fascinaba Pepe Alameda narrando toros, era muy bueno, tenía unas frases muy, muy bien hechas, me gustaba. ¿Y qué les aprendiste o qué se les aprende a esas personas? De pronto estas frases como elaboradas, estas frases jocosas o coloquiales como el tirititito y esas, ¿qué le aprende un niño o un joven a personajes como ellos, José Juan? Fíjate que aprendes a captar la atención de la gente. Lo fundamental en la comunicación, y tú lo sabes, es captar la atención, que la gente voltee a verte. Yo, por ejemplo, me di cuenta que mi voz no era la voz de mi papá. Mucha gente ubicaba a mi papá por su voz, porque tenía una voz así muy... Don Fernando Ibarra siempre llega y me dice, usted es un clásico, pues habla como su padre. Le dije, si yo tuviera la voz de mi papá, haría otras cosas. Claro, claro. Pero me di cuenta que no tenía la voz, pero entendí que todos ellos, el Perro Bermúdez, Gerardo Peña, todos los que narran, lo que tratan es de captar tu atención, de tenerla fija. Sí. Y no distraerse nada. Entonces a todos les aprendí que había que captar la atención. Un día platicando con Toño de Valdés en una reunión de béisbol, él me decía, por ejemplo, que lo que él valoraba más era que la gente no se distrajera en otras cosas. Que si tú estabas viendo la tele y estabas viendo el béisbol, para lo único que te pararas era para ir al baño. Al baño y a traerte al una cheve y unas palomitas. Era ¿no? todo. Pero que tú regresaras con la prioridad de estar en la atención de lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces,
Eso fue lo que yo le aprendí a toda esa gente. Hay que tener la atención de la gente. Ahora, ¿cómo llegas a Multimedios? ¿Cómo llegaste a esta casa televisora? Porque entiendo también que pues has estado itinerando o estuviste itinerando en otros medios de comunicación. Todos empezamos, digamos, picando piedra y tocando puertas y haciendo experiencia, un poquito de currículum y de voz y de manos. ¿Cómo fue que te incorporaste a Multimedios y qué te encontraste? Porque seguramente cuando uno ve la tele y ves a figuras como Víctor Hugo Hernández, Juan Gómez Junco, Mario Gálvez y demás, pues te atrae, pero te da un poco de temor enfrentarte a esas personalidades, pues, ¿no? Mira, es muy curioso porque, bueno, yo empecé en GREM, ahí estuve 14 años, en el grupo Radio Estéreo Mayrán, ahí me dieron mi oportunidad, ahí es donde me permitieron utilizar por primera vez un micrófono, ya en temas de deportes. Yo estuve también en TV Azteca, salí de Azteca, bueno, me salieron, me fui a Megacable, ahí conocí a Víctor Hugo y a Mario Gálvez, ahí los traté junto con Alejandro Tobar, pero luego yo me fui a vivir a Estados Unidos un año. ¿Debido a? Nos ofrecieron estar colaborando en un consulado de México allá, en Boise. Entonces, eso me sirvió para el trabajo y para estudiar, porque ahí estudié, ahí me perfeccioné el inglés, ahí tuve oportunidad de convivir con la diplomacia, si me permites la expresión, como tal, Bueno. como tal, la diplomacia. Y luego regresé a la comarca lagunera, trabajé otros 9 meses más o menos en GREM y en Megacable, Canal 10. Y luego me fui a León. Me fui a lo que tú comentabas ahorita, estar de jefe de prensa y mercadotecnia. Los Panzas Verdes de León. Cuando estaban en la Liga de Ascenso. Es decir, no era un equipo de primera división. Era de segunda. Okay. Era de segunda división. Entonces yo ahí estuve 2 años. Y cosa curiosa, Ángel, yo ya no quería regresar a los medios. Porque mi vida había tomado como un curso normal. Espero que no se malentienda esto. Yo estaba comiendo con mi familia. Era una persona terrenal, si me permiten también la expresión. Es decir, estaba fuera del cosas foco, normales, pues, ¿no? Sí, me levantaba, yo iba a la oficina, trabajaba. Pero en el momento en que termina lo de León, pues yo tenía la idea como de quedarme a vivir allá. La verdad es que la explosión económica en el Bajío es muy fuerte. No, y más León, imagínate, con los parques industriales desarrollados, institutos de planeación gestados desde el Bajío, Sí. y replicados, esos mismos modelos replicados en prácticamente toda la República Mexicana, pues es verdaderamente importante lo que se gesta en León y en esos Silao, lugares, ¿no? Silao, que es una comunidad que es donde están todas las plantas industriales, automotrices, llanteras, manufacturas. Es impresionante Silao, es un crecimiento brutal. Bueno, yo tenía la idea de quedarme en León, pero las cosas de la vida, fue tan rápido todo y se dio todo tan de repente que pues tenía que regresar a Torreón. O sea, no había otra opción más que regresar a Torreón. Entonces, yo siempre he dicho que yo regresé a Multimedios gracias a la tecnología, porque alguna vez creo que te contacté por Facebook y te dije, oye, fíjate que voy de regreso a La Laguna, ¿habrá algún espacio donde me pudieran recibir? Y en ese momento creo que sale Aarón Argijo, si mal no recuerdo, creo que Aarón se mueve, y tú me dices, sí, pues ven, vamos a platicar, vemos cómo se pueden hacer las cosas. En ese momento creo que estaba aquí Luis Rivera, si no me falla, y platico con Luis y Luis me dice, sí, pues mira, se va a desocupar este lugar, ¿quieres venir a trabajar? Le dije, por supuesto que sí. Un poco más, ¿cómo te diré? No planeado, o sea, no fue algo que estuviera... Ahora, ¿por qué te decidiste regresarte de León? Porque no tenía las condiciones para quedarme. ¿A qué te refieres? ¿Económicas? Todas, económicas, sociales, desafortunadamente el paso del... ¿Ya estabas casado en ese Sí, tiempo? ya está, sí, por supuesto. ¿Cuántos sí. años llevas de casado con Clarita? Tengo con ella 10 años de casado. Ya tenemos 10 años juntos, casados. Es que en ese momento era todo, escuelas, niñas, venía un niño en camino, había que rentar casa, había que buscar trabajo allá en León. Y desafortunadamente, no por mí, sino por el entorno fútbol que se armó, pues no era el ambiente más propicio para quedarse. Es decir, la sociedad de León es un poco cerrada, o muy cerrada,
y no son tan fáciles de aceptar a alguien externo ya dentro de sus empresas, no sé si me explico. A pesar de que es una zona muy cosmopolita por este tema de las plantas industriales, ya en el entorno de la ciudad es difícil que te acepten siendo alguien ¿Y cómo te foráneo. contactaron de León? ¿Quién te contactó? ¿Tú fuiste a pedir chamba a los Panzas Verdes? ¿Qué hiciste? Fíjate que conocí yo a Cristi Batarse, la conozco hace muchos años, es una muy buena amiga. A ella le agrada mucho el fútbol y platicamos de fútbol. Tuvimos programas de fútbol incluso donde ella participaba. Y algún día, cuando yo regresé a Estados Unidos, ella me comentó que sus sobrinos, habían comprado a León, que ellos lo habían comprado y que no les iba muy bien en el tema de comunicación en León. Y por ese conducto Pero fue entonces que- Jacobo Batarse, Abraham Batarse, son los dueños de... Eran los dueños de León. Ya. Eran los dueños de León en ese momento. Y me llevaron porque, sí, la verdad estaba difícil la situación cuando yo llegué con ellos, porque el equipo no ganaba y se daban una serie de cosas extra cancha que para ellos era un poco incómodo manejarlas. Y yo creo que en el tiempo que estuvimos las manejamos bien, hasta que el día que ellos tomaron la decisión de vender el equipo. Ahora, llegas a la comarca lagunera, entras a Multimedios y te topas con qué. Digo, hablando en charola, porque ya esta cosa de todos somos hermanos y todos nos llevamos perfectamente bien en las empresas. Esta es una familia en la que puede haber un hijo rebelde y el otro contestón, pero el otro es aplicado y el otro es pachanguero. ¿Qué te encuentras en Multimedios? Bueno, creo que vi un entorno muy difícil por el tema de la inseguridad. Yo los vi todos muy tensos. De hecho, cuando yo regreso a la comarca lagunera veo un ambiente muy difícil. Bueno, te tocaron los madrazos. Totales, en el TCM y en la calle, y aquí afuera teníamos ¿qué era? Una tanqueta, un búnker, no sé qué era. Había una tanqueta acá afuera. Sí. Te tocaron entonces los secuestros y los asesinatos y demás. Llegué y los vi a todos muy tensos, muy nerviosos, muy... ¿cómo te digo? Pues uno sentía la tensión aquí adentro, ¿no? Todos me recibieron muy bien porque con todos he convivido muy bien, contigo, con Juan Gómez Junco, en ese momento Luis Rivera, o sea, la gente que estaba aquí, el día a día, Charlie del periódico, con todos me he llevado bien, pero sí era un ambiente muy tenso. Incluso mi esposa, yo recuerdo que me decía, oye, ¿cuánto tiempo vas a estar ahí? O sea, preocupada porque el entorno no era el más favorable, ¿no? De pronto venir en la mañana y saber que formabas parte de un equipo de noticias y había que pues enfrentarte a que venías temprano, te ibas tarde y demás. Lejos de ese momento de seguridad, ¿qué te topaste con Multimedios, particularmente en el área de deportes? ¿Era lo que esperabas? De pronto la figura como más representativa de los deportes en Multimedios, y no solamente de Multimedios, sino en la comarca lagunera, es Juan Gómez Junco. ¿Cómo te recibe Juan? Porque también pues es importante decir que Juan es un personaje construido en muchos sentidos, periodísticamente hablando, en su esquema de pensamiento. Es una figura, pues, ¿no? ¿Cómo te recibe Juan? No, muy bien, muy bien. Juan y yo tenemos una amistad de mucho tiempo, incluso antes de que yo trabajara en Multimedios. Ya. Nos veíamos una vez al año. Me invitaba a desayunar a su oficina y platicábamos. No era una relación constante, no sé si me explico, no era una relación de yo voy a su casa y él va a la mía. No, de hecho hasta la fecha no es así, o sea, nos vemos, desayunamos y todo, pero vamos, no es íntima, no sé si me explico esa diferencia. Es una relación. Es una relación y de mucho respeto de hace muchos años. No, lo primero que tengo que decir es, ahí conocí la responsabilidad de trabajar con el líder, con los líderes y el líder que es Multimedios como empresa. Porque, pues en TV Azteca yo trabajaba para tratar de que me vieran. No tenía la misma audiencia que Multimedios. Probablemente en Grem sí encontrábamos un poco más de piso parejo en radio. Probablemente ahí sí estaba más nivelado el asunto. Y yo no había trabajado nunca en periódico, ni siquiera había escrito. Entonces cuando yo entré aquí, fue impresionante el impacto de que al día 2 me dijeran todos, ya estás en Multimedios. Pues fue así como, caray, o sea, ¿cómo? ¿Ya me viste tan rápido? Sí, estás en Multimedios, ya te vimos, estás en el telediario y ya te vimos ahí en un programa con Juan. Y sí noté, dentro de Multimedios, que todo el mundo trabaja bajo esa, no sé si llamarlo presión o bajo esa responsabilidad de ser el líder. O sea, lo que dices en el noticiero, lo que dices con Juan Gómez Junco, lo que dices en otro programa, tiene una repercusión. En algún punto tiene una repercusión con la gente, con el Club Santos, con el político, era algo a lo que yo no estaba acostumbrado.
Probablemente estaba un poco más acostumbrado con el Club Santos, pero no estaba acostumbrado a un entorno tan amplio como es aquí en Multimedios, ¿no? Y de pronto en algún momento, porque es importante mencionarlo, esta es una empresa que se mueve en dos vertientes muy importantes, ¿no? Que es el área comercial, que se encarga de poner comerciales en los cortes, y el área editorial, que digamos tiene que estar independiente, ¿no? Entonces, ¿has sentido libertad en todo este tiempo? ¿Has sido... ¿Te has sentido pleno como periodista deportivo en ese tiempo, José Juan? ¿Me lo contestas después de la pausa? Claro que sí, con todo. Estamos en Así las Cosas. Gracias por estar con nosotros. Comuníquese a través de las redes sociales, @acarrilloR. Regresamos después de la pausa. Buenas noches.